W ahora en digital y nos vamos a ir de entrada a la vía al llano. Y aquí hay que decir una cosa para ser absolutamente claros a la hora de brindar la información. Sí, en este momento está cerrada la vía al llano. Ya se están estableciendo por parte de la firma concesionaria todo para poder recuperar la normal circulación. Pero, número uno, es falso que el daño haya sido en la zona que recientemente se inauguró por parte del contratista, porque he visto en las redes sociales, Paola, que algunos dicen, no, es que ya ves, recién lo inauguraron. No, esto es otra cosa. Así como también es importante señalar que la montaña que se vino abajo, que es una de las que siempre normalmente presenta esa situación de inestabilidad en el talud, pues no estaba incluida dentro del contrato de la concesión, la estabilización de esa montaña. Y por ende, pues es una situación que exigiría, Paola, un nuevo contrato, o exigirá un nuevo contrato para poder algún día decir no más derrumbes en la vía al llano. Bueno, que tampoco esa ¿No están así? la solución, Juan Pablo, porque le han invertido bastante plata por parte del INVIAS y tampoco funciona, y es que definitivamente es una zona geológicamente compleja y por esa razón es constante que se presenten este tipo de situaciones. Hace pocos minutos ya, Juan Pablo, específicamente a las 12:30 de este lunes 11 de julio, ha informado Coviandina, que es el concesionario que está haciendo estas labores de apoyo para rehabilitar el paso, pues que ya hay habilitado el paso vehicular sentido Villavicencio-Bogotá desde el kilómetro 82 hasta el peaje de Pipiral. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Pablo? Que desde la noche de este domingo pues se empezaron a presentar, por causa también de las condiciones climáticas, algunos derrumbes, se cayeron los árboles, se afectó la carretera y por eso les tocó tomar la decisión de cerrarla. Esto estamos hablando específicamente entre los peajes de Pipiral y Naranjal, que es donde siempre se presentan los problemas, sí señor. Vamos a ir en segundos con el director de operaciones de Conalvías, que es la concesionaria de esta carretera, la vía Bogotá-Villavicencio, la vía al llano, que sin duda es una carretera crucial para esa zona del oriente del país. Pero antes vamos a saludar al senador Roy Barreras. Recordemos que él va a ser el próximo presidente del Congreso, será el encargado de imponerle la banda presidencial a Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, pero además es el hombre que estará a cargo de afinar las velocidades, los cambios. Él será el que dará los cambios, digamos así, le va a meter los cambios a esa caja de velocidades que es para un gobierno o para un estado del Congreso de la República. Senador Roy Barreras, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, un saludo especial a usted, al equipo de Sigue la W, a los internautas y oyentes. Estoy contestándole aquí desde un pasillo del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Me retiré un instante de la coordinación del primer encuentro programático de la bancada del Pacto Histórico con el equipo económico del gobierno. Estamos discutiendo las medidas económicas necesarias, pero me he retirado un segundo. Espero que tenga buena señal para poder contestar sus preguntas con mucho gusto. Lo vemos muy bien y lo vemos fresco en ese pasillo del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Venga, senador Roy Barreras, son temas de mecánica de lo que queremos hablar, por eso quiero decir que usted es como la caja de cambios, porque usted es el que le va a imprimir la velocidad a ese vehículo que es el Congreso de la República, es el vehículo para sacar adelante las reformas. La primera de ellas, tal vez la que más preocupa al país, y particularmente al país económico, es la reforma tributaria. Y usted nos está contando que está reunido con el equipo económico del gobierno. Y acaban de nombrar director de la DIAN. Y acaban de nombrar director de la DIAN. Es que todo se va sumando. Senador Roy Barreras, el 7 de agosto, una vez se posicione el presidente y los ministros, ¿se presenta la reforma tributaria? O es más, de pronto ahí, con el equipo tributario del gobierno económico del gobierno Petro, ¿ya se está hablando con ustedes de los puntos claves de la reforma tributaria? Sí, bueno, aquí están con nosotros el doctor Luis Carlos Reyes, que es un magíster y PhD, un doctorado en economía, una joven revelación de la economía colombiana, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que como se ha anunciado será el próximo director de la DIAN, junto con el profesor Ricardo Bonilla, el asesor económico del presidente Petro. El ministro Campo se ha conectado con nosotros y mañana estará redondeando su propuesta de reforma tributaria y también del ajuste presupuestal
de Presupuesto General de la Nación del año 2003. Nos acompañan también aquí al lado, en el salón de al lado, la ministra de Agricultura, Cecilia López, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed. En unos minutos, en una hora quizás, estará presente en el foro el ministro Alejandro Gaviria, que además de ser ministro de Educación, como sabemos, es un economista connotado. En fin, el resultado de este foro es precisamente priorizar la agenda legislativa del gobierno Petro. Y usted hace una pregunta clave. Nosotros hemos definido un mecanismo que es un nuevo fast track, es un mecanismo de velocidad en el trámite, que es lo que traduce ese anglicismo, para que usando las normas actuales, ninguna norma nueva, la Constitución del 91, la Ley Quinta, la Ley Tercera, le metamos el acelerador a la aprobación de las reformas que garanticen el cambio. Pero también le estamos pidiendo al gobierno entrante, al gobierno electo, que también le meta el acelerador y haga lo que Juan Pablo ha preguntado ahora, que esta reforma y las demás que se prioricen estén listas el 7 de agosto para ganar tiempo y para poder darle a los colombianos la tranquilidad de que en este semestre se aprueba la primera tanda de reformas que son el cambio profundo por el que votaron los colombianos. Bien, próximo presidente del Congreso, aterrícenos un poco más entonces cuál será esa prioridad legislativa que usted está ya hablando con toda la bancada del Pacto Histórico en Medellín. Ya usted nos mencionó evidentemente reforma tributaria, pero en esta primera legislatura entonces, ¿qué más viene para tener la concepción de a qué se le tiene que meter el acelerador? Bueno, la reforma tributaria es el eje para poder tener recursos y poder, digamos, aliviar la angustia de muchos hogares colombianos que hoy literalmente no tienen para pagar el alimento. Alimentos importados, alimentos con insumos y fertilizantes importados y, por supuesto, de la mano de esas reformas, la reforma agraria. La reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo de paz que tuve yo el honor de firmar hace algunos años. En desarrollo de esa implementación del acuerdo de paz, la reforma política anticorrupción. El sistema político colombiano clientelista de compra y venta de votos, penetrado por esa maldición del narcotráfico, se alimenta de la lista abierta. Vendrá en la tarde quien fuera directora de la misión de observación electoral junto con el exmagistrado Alberto Yepes a recordarnos eso. ¿Cuál es la reforma política anticorrupción prevista en el acuerdo de paz? Habrá también por lo menos 2 innovaciones en la arquitectura institucional, que es la dignificación, la elevación del rango de la policía a un Ministerio de Seguridad, Convivencia y Paz, que garantice la calidad de trabajo de las familias policiales colombianas, pero también la seguridad y la solución a los conflictos de manera pacífica. Y la posibilidad de la creación de un Ministerio de la Igualdad, tarea que ha sido encomendada a su diseño a la vicepresidenta y su equipo para concentrar el brazo social del Estado y hacer la gran tarea de evitar el hambre, que la propia FAO ha venido alertando, es una posibilidad. Así que ahí hay unas reformas, pero hay otras. El ministro Alejandro Gaviria nos dirá seguramente más tarde qué es lo que ha dicho frente a los ajustes de la Ley 30. La ministra Carolina Corcho vendrá mañana a informarnos cuál es su propuesta de reforma a la salud y en todo caso el gobierno tendrá como claro cuál es su prioridad. Hay unas normas que irán en el primer semestre, los ajustes normativos necesarios para la paz completa, es decir, para poder reanudar diálogos con el ELN bajo cese de fuego bilateral, pero también para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales o bandas anticrimen, como las llama el presidente. Para ese fin vendrán también expertos esta tarde a explicar su posición sobre esa normatividad. Por dicho, senador Roy Barreras, muchísimo trabajo y una de las cosas que hemos llamado incluso la papa caliente que van a tener que enfrentar ustedes cuando empiece la legislatura el próximo 20 de julio tiene que ver con la elección del nuevo Contralor. A raíz de todo el escándalo del proceso de paz o de la plata que se habría apropiado irregularmente de los OCAT de paz, pues se ha pedido también a usted especialmente, que es el presidente del Congreso, pues que se revoque la lista de las personas que están como elegibles en este momento, porque en esa lista hay 4 personas involucradas en este escándalo, o 3 personas mejor involucradas en este escándalo. Estamos hablando de Luis Alberto Rodríguez, el exdirector de Planeación, Juan Carlos Gualdrón y Alberto Quiroz, que son delegados contralores en este momento de esa entidad. ¿Qué ha hablado usted con la bancada también del Pacto Histórico sobre este tema, y no solamente por este escándalo de la paz, sino por otras irregularidades que se están presentando con esa lista?
Bueno, lo primero es que en este encuentro programático, que es de prioridades legislativas, pues no ha sido ese todavía un punto de discusión. Estamos aquí desde la mañana discutiendo, como les he compartido, con el equipo económico del gobierno. Lo segundo que no se ha dicho suficientemente es que ahora se comprende, en mi opinión, por qué hace 5 años se hundieron las curules de la paz. Cuando creamos el OCAT Paz, simultáneamente creamos las curules de las víctimas para que ellas ejercieran la veeduría sobre esos recursos. Esas curules fueron, como se sabe, congeladas en el tiempo, nos tocó rescatarlas en las cortes para que puedan ahora sí adelantar la labor para la que fueron creadas, que es la reparación integral de los territorios y la vigilancia, la veeduría sobre los recursos. Dicho eso, nosotros hemos preparado un equipo jurídico, está apenas consolidándose. Si la elección ocurre, pues tendremos la responsabilidad a partir del 20 de julio. Hay que compartir a los oyentes de la W, como saben los medios, que la elaboración de la lista fue en desarrollo de una ley y fue ejecutada por el actual Congreso, el actual presidente del Congreso. La nueva mesa directiva revisará si jurídicamente existe o no esa posibilidad, porque la ley está allí y no es, digamos, caprichosa ni voluntad de uno u otro. Alguien podría decir, usted lo ha señalado bien, hay 10 elegibles, hay 3 personas que han sido mencionadas, hay por lo tanto 7 que no tienen ninguna vinculación con ese proceso de local paz. De manera que, en honor a la verdad, habrá que revisar si jurídicamente es posible y dejar claro que, por supuesto, allí habrá personas que no tienen ninguna relación con ese hecho. Pero será el equipo jurídico de la mesa directiva el que revisará si legalmente tal asunto es posible. Espero ese informe. Dice que hay 7 personas que no tienen nada que ver con ese proceso, con el escándalo del tema de la paz, pero yo le insistí al final de la pregunta, o le dije al final de la pregunta, que también hay unas irregularidades denunciadas con la lista como tal, la forma, incluso usted lo dice, lo menciona, se escogió antes de los tiempos establecidos y no se tuvieron en cuenta. Y acuérdese un detallito, senador, que los que quedaron dentro del listado no son necesariamente los que han tenido las mejores calificaciones no se tuvo en cuenta el concurso examen de méritos. Ajá. Y las calificaciones más altas. Mejor dicho, hay una cantidad de irregularidades en medio de esta lista que la mesa directiva, usted dice que hay que estudiarlo jurídicamente, pero la mesa directiva lo puede hacer porque es que lo que se hace se puede deshacer, y acá incluso hemos hablado con expertos que nos dicen que esa lista es completamente inconstitucional. Varias cosas. Los procedimientos de selección de esa lista, debo reiterar, fueron ejecutados por la actual mesa directiva. Lo segundo, solo cuando la nueva mesa directiva se posesione podrá incidir en un sentido o en otro. Antes no es posible. Y no es voluntad de la mesa, sino es respetando la ley vigente. Lo tercero, hay que recordar el origen de esa ley que fue aprobada por el viejo Congreso, el Congreso saliente. Una larga discusión, yo mismo planteé sin éxito que los contralores deberían ellos durante por lo menos 2 años, Juan Pablo, totalmente independientes de la coalición de gobierno que coincide con su inicio del periodo. Eso se logró en las contralorías municipales y departamentales, lo que le da mucha independencia a los contralores. Ese acercamiento, esa visión, es lo que trajo esa ley. ¿Qué significa la ley vigente? Que se nos está perdiendo la conexión con el senador Roy Barreras. Mejor. Ajá. Pablo, ahí me escucha. Sí, ahí está mejor. Adelante. Ahí me escucha mejor. Mucho mejor, adelante. Estaba tratando de compartirles que lo que dice la norma es que el Congreso saliente hace la lista de elegibles y el Congreso entrante es el que elige. Eso, llevado a la elección de contralores departamentales y municipales, en mi opinión, con mucho mejor criterio, permite que los contralores municipales y departamentales ejerzan su control político durante 2 años más allá del periodo del alcalde con el que fueron elegidos. Dicho de otra manera, que el contralor durante 2 años no tiene ninguna relación con el nuevo alcalde elegido. Eso debería ocurrir con los presidentes, que el presidente elegido no sea el que imponga el contralor.
sino que le sea completamente independiente. Pero esas discusiones jurídicas, excúseme, serán fruto de un análisis del equipo. Yo le pedí al equipo que estoy apenas conformando que me revisara primero los mecanismos para poder meter el pie en el acelerador, cumplirle a los colombianos y hacer un nuevo fast track. Y ese es el informe que me han dado los artículos 150, 138, 163 de la Constitución, el artículo 119, 191 de la Ley Quinta, la Ley Tercera, nos permiten, combinando esas normas, acelerar el proceso legislativo con todo cuidado constitucional para garantizar cumplirle a los colombianos con las reformas en el tiempo previsto. Ese equipo ha trabajado en ese tema y espero también tener información sobre su criterio jurídico sobre este otro asunto que ustedes plantean. Dices que sí será revisado por la nueva mesa directiva del Senado de la República. Bueno, senador, el tema de las cuentas para lograr ese llamado acuerdo nacional, porque usted es el encargado de meter el acelerador, pero dependerá mucho de esos acuerdos finalmente. Ya ha pasado un tiempo prudente para saber si tiene las cuentas, con qué partidos cuenta, quiénes definitivamente se irían en oposición. ¿Cuáles son sus cuentas? Bueno, yo quiero agradecer a todos los partidos que a esta fecha han declarado su voluntad de hacer parte del cambio y de apoyar la agenda legislativa del gobierno. El llamado al acuerdo nacional del presidente Petro el día del discurso del triunfo, yo creo que tranquilizó a los colombianos. Nosotros tenemos, Andrea, dos retos. Cumplirle a la mayoría de colombianos que ganaron con nosotros con un mandato popular por el cambio, pero también cumplirle a la otra media Colombia, que votó con el ingeniero Rodolfo porque tenía temores, y que ahora encuentra que el llamado del presidente Petro es un llamado a un gobierno nacional, a un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional se está reflejando en la mayoría parlamentaria más amplia que ha tenido cualquier presidente en el inicio. El miércoles, después de que terminemos este encuentro, este trabajo intenso que estamos realizando en Medellín, inmediatamente, desde las 8, 7:30 de la mañana, para ser más preciso, del miércoles, abrimos la mesa de compromisarios con los partidos que se han declarado de gobierno, con el Partido Verde, con el Partido ASI, con Comunes, con el Partido Conservador, con el Partido de la U, con el Partido Liberal, para discutir las prioridades de las reformas y garantizarle a esos partidos los espacios para su actuación, para que respiren en democracia, para que puedan estar en las comisiones respectivas que la Constitución les protege, para que puedan tener las ponencias, para que puedan tener los espacios necesarios en las mesas directivas de las comisiones y podamos hacer un equipo que le garantice a los colombianos el cambio, porque el cambio, como ha dicho el presidente Petro, son las reformas estructurales, no es el discurso, no es el show, son las reformas. El cambio más importante del siglo XXI quizá fue el acuerdo de paz, la construcción de toda esa arquitectura, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la JEP, bueno, y hace 11 años la Ley de Víctimas. Yo tuve también la responsabilidad de reconocer el conflicto armado en Colombia después de 50 años de negarlo. Esos son cambios profundos. Ahora el presidente Petro irá más a fondo con cambios estructurales que garanticen cerrar la brecha de la inequidad, de la injusticia social y parar la matanza. Ayer, Andrea, Juan Pablo, hubo ya otra masacre en Santander de Quilichao. Nos angustia muchísimo que hay que parar la guerra, y parar la guerra implica los ajustes normativos que vamos a revisar en estos 2 días y que esperamos compartir con esos partidos que hoy nos están dando una mayoría sólida, tranquila, y que seguramente cada senador y cada senadora de todos los partidos tendrán la tranquilidad al cabo de un año de haber sido los gestores del cambio y estarán orgullosos de eso. Y debo decir, todas las garantías para quien se declare en oposición, todas las garantías, porque la democracia necesita voces críticas y opositoras. Senador, hemos escuchado, de hecho, este fin de semana, en el W Fin de Semana, escuché que usted iba a poner a trabajar más a los congresistas, y entonces que ya no serán 2 días, sino 4 días de trabajo, lo cual pues es una maravilla. Y que se acabó la guachafita. Y que se acabó la guachafita, y que entonces van a recortar el periodo de descanso de los congresistas, que pues según los cálculos que uno hace son más o menos 4 meses. Todo esto tiene que ser... Y los sueldos, Juan Pablo. Exacto, los sueldos... Bueno, vamos por partes. Número 1, el tema de las vacaciones. ¿Eso se cambia vía algún tipo de reforma a la Constitución o cómo se puede recortar el descanso de los congresistas? Bueno, la buena noticia. Primero, Juan Pablo, le voy a contestar claro, pero le quiero rogar comprensión porque tengo aquí al lado, estoy aquí en un pasillo, Usted tiene tengo que aquí al lado sí. 110 personas y 7 ministros
y estoy en plena coordinación de este encuentro y salí pues a contestarles, pero no puedo dejar, digamos, abandonado el recinto porque tengo un orden del día muy intenso. Pero le contesto, la buena noticia es que no se necesitan normas nuevas. Le voy a poner un símil de mi profesión médica. Usted puede tener sobre la mesa un montón de antibióticos. Solo la combinación precisa de ellos puede curar su enfermedad. Pero usted puede tener todos los antibióticos en la mesa y no usar ninguno. Eso es lo que ha pasado con las normas que le he mencionado. Están allí desde la Constitución del 91. La combinación, esa receta jurídica nos permitirá acelerar con cuidado y precisión la aprobación de las normas. Una de ellas, el artículo 119, 191 de la Ley Quinta, que permite, por supuesto, con simple voluntad política de los gobiernos y del Congreso, sesionar en sesiones extras desde el 1 de febrero. Es decir, eso es posible. Si no se hizo, es porque no había reformas, no había agenda. El gobierno saliente renunció al espíritu reformista. El gobierno Petro va a hacer reformas estructurales y trabajaremos el doble. Claro, pero eso depende entonces del gobierno, del momento. Es decir, si en 4 años hay un nuevo gobierno y ese no le gusta empezar a trabajar desde febrero, sino hasta finales de marzo, pues entonces no se convocarán a las sesiones extras y volverán los descansos kilométricos. Pues yo espero, para seguir usando los términos coloquiales, que cuando llegue ese momento los colombianos no elijan un gobierno de vagos, sino un gobierno que trabaje. Que fíjese que ahí es donde uno confía mucho en la buena voluntad de unos y a veces toca exponerlo sobre el papel porque o si no, no cambia. Y en cuanto a los salarios, lo que decía Paola, ¿hay alguna posibilidad de que los congresistas mismos se bajen los salarios o eso sí toca pasarlo de otra manera? El senador Iván Cepeda, uno de los dirigentes más importantes del Pacto Histórico, ha preparado de su cuenta 2 proyectos muy importantes. Uno, esa reforma al Congreso, que incluye la norma que yo menciono, pero que no vamos a esperar que haya una ley dentro de un año para que el Congreso trabaje el doble. Podemos empezar a trabajar ya, pero el senador Cepeda tiene esas normas de ajuste del Congreso, como bien dice Juan Pablo, para que queden en el papel y para que queden de manera permanente. Ya ha presentado otro plan para parar la matanza, para salvar de manera urgente la vida de los líderes sociales que están siendo asesinados. Esa quizá es la primera urgencia, porque siguen matando personas y nos angustia mucho que la matanza no pare o que se arrecie a propósito de la ausencia del Estado en muchas regiones. De manera que esa será parte seguramente de la iniciativa legislativa de la bancada del Pacto Histórico. Bien, listo. Senador, entiendo que usted pregunta. tiene... No, pero Andrea, La última, senador, sé que usted lo están esperando. Pero lo está esperando un rápido. centenar de personas, No, Andrea. y le agradezco mucho Andrea, que ¿tiene usted... parada usted? ¿Va a parar Ay, usted Dios. en el cónclave del Pacto Histórico? No, yo sé que el senador se salió porque muy amablemente nos atendió a esta hora. Última pregunta, senador. Su mensaje a la senadora María Fernanda Cabal y a Miguel Uribe del Centro Democrático que dicen nosotros sí seremos oposición, pero otro mensaje un poco más amable políticamente lo envía el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su reunión con Petro. ¿Qué les dice usted a Cabal y a Miguel Uribe? Que les agradezco mucho porque se necesita oposición y tendrán todas las garantías. Es muy importante que la senadora Cabal, que el senador Uribe Turbay y que todos los que así lo decidan, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández, gracias al Estatuto de la Oposición, del que, entre otras cosas, yo soy autor y ponente, después de 28 años de fracasos, hicimos ese cambio profundo en la democracia, pues tendrán todos los derechos y todas las garantías. No hay democracia sin garantías para la oposición, como no hay democracia sin libertad de prensa y sin respeto por la libertad de información y de opinión. Así que todas las garantías para los senadores que se declaren en oposición. Senador, lo dejamos ir. Gracias. Y es la culpa de Andrea. Si se le desarmó el quórum, es culpa de Andrea. No. Gracias, senador. Gracias. No, a mí no se me desarma el quórum. Verá que a mí no se me desarma. Bueno, lo dejamos grabado, Andrea. Lo vamos a dejar grabado. Sí, vamos a ver cómo va a funcionar eso, porque Queda en BTR. con el quórum es donde se hacen muchas jugaditas políticas, pero pues el senador lleva muchos años en el Congreso y seguramente va a ser una de sus prioridades, que no se lo desarmen. Vamos a ver. Hay noticia importante del caso por el cual se encuentra detenido el exgobernador del departamento de Santander, Richard Aguilar. Y la noticia está relacionada con la defensa de Richard Aguilar. Recordemos el caso, Mauricio, cuéntenos la noticia y en segundo nos vamos a la vía al llano. Sí, señor, tiene que ver con esta investigación que se adelanta por irregularidades en contratación en el departamento de Santander cuando Richard Aguilar fue gobernador de dicho departamento. Pues la defensa, que es Iván Cancino, renunció
según él, motivos personales. Había diferencias entre Richard Aguilar y el abogado Cancino frente a la estrategia de defensa. Dijo que quedó en buenos términos, pero que renunciaba porque no había ese entendimiento con Richard Aguilar. Recordemos que este proceso penal contra el exgobernador va en etapa preparatoria de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se están presentando las pruebas que tendrá tanto la defensa como la fiscalía para debatirlas en juicio. Hay que recordar sobre eso, Mauricio, que los principales testigos en contra de Richard Aguilar Toledo han recibido, Toledo y su esposo, ¿no? Que era la secretaria de Infraestructura, si mal no estoy, y el esposo de ella, ya han recibido beneficios de la justicia por cuenta de toda la información que han entregado, chats, conversaciones, en donde pues quedaría en evidencia el entramado corrupto en el cual habría participado el hoy detenido gobernador Aguilar. Sí, los testimonios, los aportes que han hecho estas dos personas, esta pareja de esposos, han sido importantes para avanzar en toda esta investigación penal. Sin embargo, también hay que recordar que hay otros funcionarios también de la administración de Richard Aguilar que son investigados porque participaron en todo este entramado de corrupción que se robó, por lo menos, o logró desviar recursos de la contratación en el departamento de Santander. Bueno, entonces la noticia es que Iván Cancino, abogado de Richard Aguilar, le dice adiós a la defensa de Aguilar. Claudia Toledo y Lenín Pardo. Ellos son los dos principales testigos. Ya nos vamos para la carretera, nos vamos para la vía al llano, pero antes, Paola, 1:33 cerró el mercado de valores, ¿no? En Colombia. Sí, señor Juan Pablo. ¿Me puede decir cómo quedó el dólar? Bueno, téngase. No, ¿cuánto? es que Dígame usted una cifra. yo cada mañana a las Ay, 8:30 me tengo, porque es que abre el mercado y empieza eso a subir. Sí, mire Juan Pablo, cierra entonces el dólar en 4.578 pesos. 4.578 pesos No, es el precio promedio de cierre. Vamos a esperar más tardecito la tasa representativa del mercado que fije la Superintendencia Financiera, pero entonces 4.000, sigue llegando a máximos históricos. Ya esto a la gente de pronto le cansa un poco que digamos siempre máximo, pero pues es que entre más vaya subiendo, pues nuevamente marca máximo. 4.500 ¿qué en el cierre? 78. 4.578. Esto Sí, es señor. en el mercado. Hay que esperar, dice Paola, de manera muy juiciosa, además muy responsable. Esperemos a ver en cuánto fija la tasa la superintendencia. Venga, le tengo un datico del caso de Callita Daza. El abogado Miguel Ángel del Río va a solicitar que se desarchive este proceso penal. Eso se puede hacer ante el mismo despacho. Que se tome el tiempo la fiscalía, vamos a ver cuánto tiempo se toma en tomar esta decisión de si lo desarchiva o no. Y es el único recurso que le queda jurídico en este momento a ese anuncio que hizo la Fiscalía de archivar esta investigación contra Callita Daza. Sobre el tema del dólar, Andrea, Paola, hay que decir algo, y es que muchas personas dicen eso, ¿por qué le dan tanta importancia al dólar? Si solamente piensan en dólar los que viajan al exterior, los que tienen negocio en el exterior. El problema es que la cosa no es tan así. No, eso afecta a todo. Afecta Afecta desde lo que también compramos, los negocios, si tenemos Mire. algún viaje, bueno, afecta a toda la economía colombiana. Vamos, Paola, a la base. Los campesinos, el productor de papa, el productor de cebolla, el productor de zanahoria, en fin, tienen que comprar unos productos o unos insumos. Y varios de esos insumos son importados, ¿no? La mayoría, Juan Pablo, la imagínese. mayoría de los insumos son importados o, por ejemplo, lo que se usa, los materiales que se usan para construir viviendas o para tapizar muebles o para hacer carros, muchas cosas, muchos productos son importados en Colombia y cada vez que el dólar sube, pues estos productos también porque se compran en el exterior, por eso es que nos afecta a todos. Es que le voy a dar un secretico, Paola. Usted sabe cuál es el madrugón, ¿no? Claro que sí. Madrugón, donde la gente va a comprar claro, mercancía, ropa muy barata, mucho mercancía más muy barato, barata. sí. Muchos de esos productos, entren legal o ilegalmente, porque no hay que negar que puede haber contrabando, se pagan en dólares. Sí. Entonces ese señor que paga en dólares en la China, digamos que traiga el producto de la China, pues cuando lo pone acá, pues eso le costó una plata al hacer el cambio. Y eso se verá reflejado en esa blusa que usted se va a comprar en el madrugón o en esos blue jeans, Claro. porque finalmente en el exterior se compra en dólares y acá pues lo pagamos en pesos. Y también los inversionistas, quienes trabajan en estas empresas que dependen también de la inversión extranjera. Todo es una cadena, entonces sí es importante, sin pánico, pero fijarse en el cambio del La dólar. inversión extranjera se afecta porque se puede frenar, ¿no? Claro. En medio del miedo, el nerviosismo que Claro, y los hay empleos por que podrían
accionistas, que claro, eso afecta. Calle a los esos ojos. No, sí. Bueno, Paola, usted me da 30 segundos y nos vamos a con Coviandina y la carretera al llano. Sí, señor. 30 segundos, pausa cortica y sigue la W.